Imagina una amenaza invisible que surge de una contaminación mental generalizada, sutil y potente, más que de una falta de inteligencia. Incluso las personas más ilustradas podrían convertirse en contribuyentes involuntarios de un sistema destructivo debido a ello. Piense en el siguiente escenario. Un científico de renombre que difunde mitos dañinos, un educador venerado que promueve el discurso combativo o un padre amoroso que pone en peligro a sus propios hijos, no de forma intencionada, sino debido a un tipo particular de ignorancia. Se trata de una ceguera colectiva que distorsiona sutilmente nuestra percepción del mundo, no del tipo que identificamos con la falta de inteligencia o conocimiento. Esta tendencia fue claramente observada por el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, que se opuso a la dictadura nazi. En lugar de ver monstruos, vio a personas normales, compañeros de trabajo e incluso líderes religiosos convertirse en instrumentos eficaces de crueldad debido a una grave falta de discernimiento. Lo más inquietante es darse cuenta de que este fenómeno está ocurriendo ahora mismo, con nosotros mismos y con nuestros seres queridos. Se trata de una revelación sorprendente, pero necesaria para proteger nuestra independencia mental de aquellas personas que se aprovechan de nuestra conformidad tácita. Por lo general, concebimos la locura como una simple caricatura, una clara falta de aptitud intelectual. Sin embargo, el verdadero riesgo es mucho menos obvio. Se trata de un componente social, más que meramente individual, arraigado en instituciones y prácticas que se aceptan ciegamente. La cultura, la educación y las instituciones que dictan lo que la gente debe pensar, cómo debe comportarse y qué normas debe obedecer ciegamente son las fuentes de este tipo de ceguera colectiva más que la debilidad intelectual individual. Así, las normas invisibles que rigen las decisiones y acciones cotidianas asumen el papel de la capacidad de reflexión de la persona. Se considera ético cuando algo se arraiga. La verdad absoluta es lo que se entiende por consenso. El aspecto más preocupante es que este tipo de ceguera tiene un propósito definido: mantener la estabilidad, el orden y los intereses dominantes. Las personas que cuestionan a los demás son peligrosas. El sistema se ve comprometido cuando se utiliza el pensamiento crítico. Por lo tanto, se necesitan individuos pasivos. Crean una ciudadanía que se adapta perfectamente a los intereses de la autoridad gobernante, ya sea corporativa, autoritaria o democrática, consumiendo, votando, compartiendo y rebelándose dentro de los límites que se han establecido. Imaginemos a una persona que cree que pensar implica tener una opinión predeterminada, que se le ha inculcado casi instintivamente a través de las redes sociales o la televisión, que actúan como una fuerza invisible que moldea sus pensamientos. Debido a esto, hay muchas personas en nuestra cultura que se consideran críticas y conscientes, pero en realidad solo son intérpretes involuntarios de un guión que no han escrito. Se trata de una estructura fundamental, no de una excepción, en la que falta la conciencia crítica. Cualquier esfuerzo por liberarse de este patrón se interpreta instantáneamente como presuntuoso, conspirativo o excesivamente radical. El verdadero peligro reside en esta dinámica, concretamente cuando esta falta de discernimiento ya no se considera un error, sino una virtud. Cuando la contemplación se confunde con superioridad altiva y el cuestionamiento se convierte en ira. El efecto final es una generación increíblemente bien informada, pero incapaz de pensar de forma crítica e independiente. El teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer escribió en 1943, mientras estaba encarcelado por los nazis, unos comentarios que hoy en día resultan sorprendentemente relevantes. Tras ser detenido por sospecha de conspirar contra Hitler, Bonhoeffer llegó a la conclusión de que la ignorancia, que actuaba como una fuerza moralmente aceptable, era un peligro mayor que la crueldad manifiesta.
Bonhoeffer vio cómo personas normales, bien educadas y aparentemente buenas colaboraban involuntariamente en atrocidades horribles. Actuaban así porque eran totalmente incapaces de discriminar, no porque fueran intencionadamente malvados. Obedecían órdenes, creían ciegamente a los demás, repetían discursos y, irónicamente, eran los primeros en culpar y condenar cuando alguien se atrevía a cuestionar. Afirmó con toda claridad que, aunque el mal puede ser condenado y combatido, somos impotentes ante esta ignorancia sistémica que es un enemigo mucho más peligroso del bien que el mal manifiesto. El diagnóstico de Bonhoeffer describía con precisión los acontecimientos que le rodeaban, y no era exagerado. La gente común denunciaba a sus vecinos judíos al gobierno, los médicos realizaban experimentos crueles, y los profesores promovían ideologías fascistas. Eran peones involuntarios de un régimen autoritario, no porque tuvieran malas intenciones. Simplemente adoptaron el razonamiento violento de los asesinos, aunque ellos mismos no fueran los verdaderos asesinos. Lo más inquietante es que estas personas se enorgullecían de sus acciones porque, según la lógica comunitaria dominante, estaban en lo cierto. La descripción que Bonhoeffer hacía de la ignorancia no era una falta de inteligencia, sino más bien la sumisión silenciosa y voluntaria del intelecto a la autoridad, lo que constituye un entorno perfecto para mantener cualquier gobierno totalitario. Esta es la idea central de la teoría, la ignorancia como decisión moral, como rechazo deliberado de la falsa sensación de seguridad que proporcionan las narrativas predominantes, lo que da lugar a personas sensibles e inteligentes que se dejan influir fácilmente por instituciones destructivas. Dietrich Bonhoeffer fue ejecutado por los nazis justo antes del final de la Guerra Mundial, pero sus ideas perduraron y siguen siendo muy relevantes hoy en día. Descubrió un fenómeno que no es exclusivo de ese periodo. Ahora está ahí, oculto en conversaciones familiares, conceptos recitados automáticamente y hechos incuestionables que nadie se atrevía a cuestionar. La principal pregunta de Bonhoeffer no era si los seres humanos son buenos o malos. Cuestionaba la libertad de reflexionar en sí misma. Su perspectiva no solo era crítica con la historia, sino también estimulante, ya que, una vez aceptada, altera permanentemente nuestra experiencia de la realidad. Para Bonhoeffer, el mayor peligro no era la falta de conocimiento o inteligencia. La sumisión pasiva de la mente a influencias externas que se disfrazan de decisiones propias era, en realidad, un grave problema moral. Las credenciales académicas y la disponibilidad ilimitada de información no eran importantes. Lo que más importaba era una disposición genuina a cuestionar y pensar. Esta habilidad se deteriora cuando renunciamos al pensamiento crítico porque nos atrae la seguridad que proporcionan los sistemas organizados o la comodidad de la aprobación social. Existe una inclinación natural a buscar consuelo en las garantías de estabilidad y orden, especialmente en tiempos difíciles en los que el miedo se apodera de nosotros. En tales condiciones, el público en general deja de cuestionar el statu quo. Y es en esta situación donde los regímenes autoritarios encuentran a su candidato ideal. Una población que cree estar al mando pero que es ciega al hecho de que está actuando en interés de partes no identificadas. Bonhoeffer llegó a comprender que la inactividad mental es una militancia activa más que una simple negligencia. Además de aceptar las ideas impuestas, quienes renuncian a la autonomía intelectual también las apoyan fervientemente. Para estas personas la autoridad es suficiente. No necesitan pruebas. Quienes se atreven a cuestionar son perseguidos. Lo más preocupante es que la inteligencia no es una defensa contra este tipo de dominio mental. De hecho, puede incluso facilitar este proceso.
Las personas cultas, elocuentes y bien consideradas en la sociedad suelen utilizar su elocuencia y su complejo razonamiento para apoyar teorías que nunca han examinado a fondo. El aspecto más peligroso de este analfabetismo moderno es el siguiente. Una actitud culta, respetada y aparentemente crítica que, en última instancia, carece de pensamiento independiente. En este caso, la persona se limita a imitar lo que oye. Su convicción sobre su claridad mental aumenta con la intensidad de la repetición. Bonhoeffer tenía buenas razones para preocuparse por esta dinámica, ya que convierte a comunidades enteras en enormes territorios de obediencia voluntaria, donde los que siguen ciegamente se convierten en modelos de virtud, y las pocas almas valientes que se atreven a pensar son tachadas de extrañas o peligrosas. Lo más inquietante de su filosofía es que nos empuja a examinarnos a nosotros mismos primero, en lugar de culpar a los demás. Además, los avances actuales en psicología y neurociencia respaldan firmemente las intuiciones históricas y éticas de Bonhoeffer. Lo que la ciencia revela hoy con alarmante claridad fue visto instintivamente por Bonhoeffer en 1943. El efecto Dunning-Kruger es un ejemplo claro de ello. Esta hipótesis afirma que quienes tienen menos conocimientos sobre un tema determinado tienden a tener opiniones excesivamente seguras. Irónicamente, la ignorancia produce certezas absolutas en lugar de preguntas. Son más propensos a apoyar ideas radicales y extremas cuando son menos conscientes de sus limitaciones. Recordar el trabajo del psicólogo Solomon Asch en la década de 1950 hace que esta realidad sea aún más evidente. Él ilustró de manera elocuente cómo la presión social puede llevar a las personas a rechazar hechos convincentes con el fin de integrarse en el grupo. En su famoso experimento se les dio a los participantes la tarea aparentemente sencilla de determinar si una línea tenía la misma longitud que otra línea que se mostraba como referencia. Todas las demás personas presentes en la sala, que eran colaboradores del investigador, engañaban deliberadamente al participante real, proporcionándole respuestas claramente incorrectas. Inesperadamente, más del 70% de los individuos admitieron haber dado una respuesta incorrecta al menos una vez, lo que indica que preferían equivocarse con el grupo antes que acertar por sí mismos. Solomon resumió esta conclusión diciendo que la presión social es tan fuerte que muchas personas prefieren equivocarse con los demás que acertar por sí mismas. Este estudio nos lleva a una conclusión preocupante. Incluso el impulso innato de defender lo que es correcto se ve a menudo eclipsado por el miedo al rechazo, a ser percibido como diferente o a ser insuficiente. Como una preocupante confirmación de la profética advertencia de Bonhoeffer, el deseo de encajar y no destacar entre la multitud puede hacer que personas inteligentes y educadas renuncien a sus propias ideas. Bonhoeffer temía la conformidad agresiva e intencionada más que la ignorancia generalizada. El sesgo de confirmación es un fenómeno que hace que las personas ignoren cualquier opinión contraria y solo elijan y retengan la información que respalda sus opiniones. Hoy en día, este hábito se ve muy exacerbado por Internet. Los algoritmos que aprenden rápidamente qué puntos de vista deseamos absorber y nos los proporcionan, producen espejos infinitos que reflejan solo nuestra certeza. Cada clic exacerba el aislamiento intelectual, dejando a millones de personas con creencias firmes pero sin forma de cuestionarlas. Los neurocientíficos han descubierto recientemente que, al igual que nuestro cerebro percibe el dolor físico, también interpreta los desafíos a las creencias personales. Es literalmente desagradable creer de forma diferente.
Esta investigación explica por qué tanta gente prefiere aferrarse al refugio seguro de sus creencias antes que enfrentarse a la incomodidad y al trabajo de la introspección. La ansiedad de Bonhoeffer se ve validada por estos descubrimientos científicos. Explicó cómo la ignorancia funcional es predecible, rentable y explotable. Hoy en día los esfuerzos publicitarios, las plataformas tecnológicas y las fuerzas políticas y económicas aprovechan intencionadamente esta debilidad psicológica. Dado que el comportamiento del ciudadano típico es predecible, se le manipula en lugar de actuar al azar. Es fundamental darse cuenta de que la batalla necesaria no es contra la ignorancia, sino contra la pérdida del pensamiento independiente. La reflexión tiene efectos sociales, psicológicos y físicos negativos. Por esta razón, es poco común, difícil, pero esencial. El experimento de Stanley Milgram de 1961 sirvió como un excelente ejemplo de este fenómeno. Su objetivo era comprender hasta qué punto la gente común seguiría órdenes que causaran dolor a otros. Los inquietantes resultados mostraron que, tras recibir órdenes explícitas de una autoridad superior, el 65% de los sujetos aceptó aplicar descargas eléctricas a desconocidos, lo que podía ser mortal. Estas personas eran gente normal que, a pesar de su dolor, se sometió a la autoridad. No eran sádicos ni monstruos. Según Milgram, las personas que obedecen quedan absueltas de la responsabilidad moral de sus propios actos. Se consideran a sí mismas herramientas de ejecución en lugar de criminales. El argumento principal de Bonhoeffer se ve respaldado por este estudio, que demuestra cómo la gente común puede contribuir involuntariamente a la comisión de delitos al confiar su conciencia a autoridades externas. Han dejado de pensar críticamente, no porque sean malas personas. Ya no se necesitan gobiernos autoritarios explícitos para fomentar la ignorancia funcional. Basta con una cultura que considere ofensivo el desacuerdo, la educación repetitiva, el entretenimiento sin sentido y la seducción tecnológica. La contemplación profunda se considera elitista o presuntuosa, mientras que la superficialidad se celebra a diario. En este contexto, la persona ideal no es el pensador independiente, sino el ciudadano emocionalmente inestable, el votante impulsivo o el consumidor distraído. Después de todo, las personas así son rentables y fáciles de manejar. ¿Cuántos de tus pensamientos son realmente tuyos? Es la cuestión más desafiante e importante que plantea Bonhoeffer, porque requiere ir más allá de las nociones prefabricadas, disolver las certezas y aceptar la agonía de las preguntas sin respuestas rápidas. Cuestionarse a uno mismo se ha convertido en un acto radical. Porque desafía todas las narrativas simples, el verdadero pensamiento es peligroso. Serás considerado presuntuoso, radical o inadaptado por desafiar el statu quo y desafiar la comodidad de las respuestas fáciles y rápidas. Pero no hay otra manera de preservar tu independencia mental. Mientras estaba confinado, Bonhoeffer se dio cuenta de que, aunque era arriesgado elegir reflexionar, era igualmente fatal rechazar el pensamiento crítico. Esta elección es ahora más crucial que nunca. Mantener la lucidez es un desafío a una sociedad que busca comercializar la conciencia. Aunque pensar de forma independiente puede provocar sentimientos de aislamiento e inquietud, también garantiza un beneficio básico: la libertad. Porque renunciar al derecho a pensar para vivir en paz en una sociedad que favorece la ignorancia funcional supone una amenaza mayor que ser único o impopular. Comprender esto es liberador, pero tiene un alto coste, el inevitable coste de la lucidez.